Bien, cuando son las 17:11 le contamos que a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, CNN Chile quiere dar a conocer las inquietudes y las demandas de distintos sectores de nuestra sociedad. En esta oportunidad está con nosotros el presidente y director ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados Chile, Alejandro Hernández, con quien vamos a conversar. Gracias, señor Hernández, por venir a CNN Chile. Vamos a conversar acerca de la realidad de los discapacitados y, por supuesto, lo que ustedes le piden a los candidatos. Pero partamos por hechos muy concretos. Entiendo que hay alrededor de 2,5 millones de personas discapacitadas en nuestro país. ¿Qué falta en las políticas públicas para mejorar su situación? Efectivamente, Mirna, para entender la dimensión de la problemática de la discapacidad hay que señalar que en Chile viven más de 2,5 millones de personas con discapacidad. En América Latina y el Caribe más de 90 millones, en el mundo 600 millones. Por lo tanto, no es un tema menor. Se dice que es la más grande minoría existente a nivel mundial. Si a eso consideramos que a cada persona con discapacidad les acompaña al menos uno o dos familiares a diario, estamos hablando que solamente en Chile es un tema que afecta a más de 7 millones de ciudadanos chilenos. Un tema que es paradigma de exclusión, un tema que es paradigma de abandono. Según el Banco Mundial, a propósito de esto, se estima que en los próximos 30 años, ¿cierto?, la cantidad de personas con discapacidad en América Latina y el Caribe aumentará en 120% en los países en desarrollo, versus un 40% en los países desarrollados. Por lo tanto, las temáticas vinculadas con la discapacidad deben ser prioridad para los candidatos a la presidencia, prioridad 1 para los presidentes de la República. ¿Han sido prioridad a su juicio? Hasta el momento no. Ninguno, usted dice no solamente se salva ninguno. El presidente Elwin aceptó nuestra propuesta, el primer anteproyecto de ley que dio origen a la ley 19.284, que actualmente rige en nuestro país y que ha beneficiado a gran cantidad de personas con discapacidad, especialmente lo que dice relación a las ayudas técnicas, ¿cierto?, a los accesos a los edificios, que por lo demás son normas que actualmente, en pleno año 2009, aún no se cumplen. Patricio Elwin, yo diría que se saca un 5 en materia de discapacidad, ¿cierto? Y los demás presidentes que han habido hasta la fecha, en realidad reprueban el ramo de la discapacidad. Cuéntenos respecto de los candidatos. Usted diría también que sigue no siendo una prioridad para ellos el tema de cómo mejorar, por ejemplo, y me gustaría llevarlo a terrenos muy concretos. ¿Qué pasa con la protección, la seguridad social? ¿Qué pasa con la salud, con los servicios sanitarios, con el transporte, con la educación, con el empleo de un discapacitado en Chile? En general, los candidatos no integran el tema de la discapacidad como debiera, como se hace en países como Estados Unidos, España, Francia e incluso en Argentina, ¿cierto?, donde los candidatos a la presidencia y los actuales presidentes de la República tienen muy claro que este es un tema que debe estar en la agenda en la etapa 1, digamos. Trabajar el tema de la discapacidad y de las personas que los acompañan, familiares, tutores, representantes. En el ámbito de la salud, podemos decir una cifra, ¿no? Según el primer estudio en DISC, primer estudio nacional de la discapacidad, que data del año 2004 y que realizó el INE, el Instituto Nacional de Estadística, señala que el 94% de las personas con discapacidad, niños, jóvenes y adultos, nunca han recibido atención en salud ni rehabilitación. 44, dice usted. 94. 94%. Es decir, solamente un 6% de los niños, jóvenes y adultos de este universo de 2,5 millones ha recibido alguna vez atención en salud y rehabilitación. ¿Pero cómo se explica eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Las ISAPRES no cubren una persona discapacitada? Básicamente, FONASA atiende a un 35% del universo de personas con discapacidad, que son 1 de 3, que son los adultos mayores de 65 años, ¿cierto? Y FONADIS atiende solamente a un 1.5% del universo de personas con discapacidad. Es por eso que nosotros decimos que las políticas públicas en general sufren de discapacidad empática, que las propuestas de los futuros presidentes de un país, el desarrollo de estas propuestas se miden en la forma que integran debidamente a las personas con discapacidad. Hablemos de trabajo, ¿cierto? En Chile existe un 90% de cesantía entre las personas con discapacidad en edad de trabajar, según un estudio que hicieron estudiantes, ¿cierto?, de la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez, estudiante de trabajo social. 90%, que es perfectamente comprobable, ¿cierto?, en base a lo que nosotros hemos visto de Arica, Punta Arenas, en nuestro recorrido en cada ciudad. Y lo que profundiza la situación de pobreza en definitiva de los discapacitados. Totalmente, el 9% realiza labores informales como vendedores ambulantes, lo que vemos en el centro de Santiago y en el centro de las ciudades del norte y sur del país,
y solamente el 1% encuentra trabajo con contrato laboral. Porque no quieren, usted dice que los empresarios no quieren contratar, consideran que no es un problema tener un discapacitado trabajando. En general, para los gerentes de recursos humanos, encargados de recursos humanos, resulta un tema difícil de entender, de comprender, al igual que los candidatos a la presidencia, porque no tienen por qué ser expertos en la materia. De ahí la vital importancia de las organizaciones de la sociedad civil como la nuestra, que se dice que son del tercer sector, pero para nosotros es cierto que hemos dictado, hemos recomendado las políticas públicas, somos el primer sector, porque después los políticos hacen lo que nosotros les recomendamos.